Muy buenas tardes, chicos. Esta vez vamos a tratar sobre las cartas constitucionales y sobre todo atendiendo a la progresión de los derechos de ciudadanía, caracterizando las constituciones como expresión política de la sociedad y no solo como instrumentos jurídicos mediante el análisis de las demandas sociales que éstas recogen. Para lo cual vamos a responder, vamos a tener abierto la página donde yo tengo el formulario de evaluación. Sí, estas son preguntas iniciales, estas no van a tener calificación, pero es obligatorio que ustedes llenen, caso contrario las siguientes preguntas no van a poder desarrollar. Sí, esto está en el preguntas como por ejemplo dice cuáles son las demandas sociales de una población. ¿Por qué es fundamental que los ciudadanos exijan que se cumplan sus derechos? Ante esas preguntas, vamos a hablar sobre una parte dogmática y la parte orgánica que tiene la Constitución. Entonces, ¿cuáles han sido esas constituciones ecuatorianas? Como sabes, la Constitución del Ecuador es una ley suprema del Estado, que legitima el ordenamiento jurídico y que regula los poderes públicos. Dentro de este documento encontramos dos componentes fundamentales. Tenemos por un lado la parte dogmática y por el otro lado la parte orgánica. ¿Sí? La parte dogmática que tenemos trata de lo referente a los derechos y libertades de los ciudadanos, además de las limitaciones del poder público. Tiene en cuenta los principios y los valores que orientan el ejercicio del poder. Es decir, más hablan sobre los valores y libertades, ¿no es cierto? El segundo, que es la parte orgánica, ya en sí se refiere a la forma como se dividen los poderes del Estado y las funciones que cumplen los diferentes organismos públicos. Es decir, los poderes, los cinco poderes que tenemos, ejecutivo, legislativo, judicial, eh, el poder electoral, ¿no es cierto? Y de participación y control social. Las cartas constitucionales en la historia de la República del Ecuador, de acuerdo con el historiador Juan José Páez y Miño en el 2008, dice: desde que Ecuador se separó de la Gran Colombia para constituir una república independiente el 13 de mayo de 1830 hasta el presente, la vida nacional ha sido regida por 18 constituciones. Esto, hasta la actualidad, hemos notado cambios. Obviamente, la gente necesita que ciertos derechos se atiendan más que otros. También ha habido una revolución, diríamos, un petitorio de demandas sociales, sobre todo del pueblo indígena. Aquí tenemos un hacendado cacotero de inicios del siglo XX y aquí tenemos las constituciones que el Ecuador ha atravesado durante todos estos años, las 18 en las ciudades en las que se han desarrollado. Pero en el siglo XIX, vamos a tratar primero, luego de la independencia, de la batalla de Pichincha, como parte de la herencia colonial durante el siglo XIX e inicios del siglo XX, rigió en el Ecuador un sistema oligárquico terrateniente, ¿sí? Terratenientes los que tienen muchas tierras, ¿sí? Latifundistas, en este caso los hacendados. Sus ejes fueron los hacendados de la sierra y costa, los ricos comerciantes, importadores y exportadores, los banqueros, y hacia la década de 1890 un incipiente núcleo de manufactureros e industriales, una incipiente burguesía ecuatoriana cuyos grupos más importantes se asentaron en Guayaquil. Esto lo dice en el 2008 Paz y Miño. Los sectores influyeron de forma decisiva en la elaboración de un marco constitucional que rigió al país, el cual fue de tipo liberal conservador con particularidades comunes en Ecuador y otros países de Latinoamérica. Este constitucionalismo concentró los poderes en un presidente, limitó la soberanía popular, promovió la hegemonía de una sola región, fortaleciendo el regionalismo al centralizar la organización administrativa en un solo lugar y provocó la polarización entre Quito y Guayaquil. Para que vayan entendiendo desde cuándo ha habido esta polarización. Bueno, aquí palabras clave: dogmática, que se entiende principios doctrinales, ¿sí? Escuelas; oligárquico, formas de gobierno en el cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario, ¿sí? La oligarquía; hegemonía, supremacía, ¿sí? Los que más mandan, los que están a cargo del poder de cualquier tipo. Polarización, orientar en dos direcciones contrapuestas, ¿sí? Diezmo, el tributo del 10% que daban a la religión, ¿sí? Y los estancos impuestos a los licores, en este caso el aguardiente, que era lo que había en ese tiempo. Las constituciones promulgadas durante estas décadas dieron importancia a la riqueza como fundamento del poder político. La defensa de la propiedad privada fue una de las preocupaciones fundamentales de las constituciones del siglo XIX. El Estado entre 1857 y 1890 tenía recursos reducidos basados en el diezmo y los tributos indígenas. Claro, los grupos de terratenientes de ellos no daban ningún diezmo, tampoco ningún aporte o impuesto, y posteriormente con la venta del papel sellado, los aranceles aduaneros y los estancos.
El incremento de las exportaciones de cacao fue favorable y tras el ocaso del boom cacaotero en el 1920 sobrevino la crisis fiscal. Los gobernantes como Vicente Rocafuerte, Gabriel García Moreno y Eloy Alfaro se distinguieron por el buen manejo de la hacienda pública, según afirma Paz y Miño en el 2008. Para destinar recursos a la educación o a las obras públicas se requirió de la caja estatal y la voluntad política del gobernante. García Moreno no pudo culminar el ferrocarril que inició. Alfaro retomó gran obra y la terminó con la suspensión de pagos de la deuda externa, el refinanciamiento de los bonos y sobre todo la obtención de capitales extranjeros. Hoy, como ustedes saben, ya está paralizado. Definiendo unos términos, podríamos hablar que laica significa independiente de cualquier organización o confesión religiosa, eso es laico, y despótico relativo a un soberano que gobierna sin sujeción a la ley alguna. Con el poder económico asegurado durante el siglo XIX, tomó importancia el cuidado de los derechos individuales con referencia a la ciudadanía, la libertad, las elecciones, la familia, la religión y la propiedad. El Partido Conservador fue afín a la autoridad gubernamental y a la restricción de los derechos, mientras que los liberales mantuvieron una posición contraria. Esto se demuestra en el contenido de la Carta Negra de 1869, que otorgó poder al presidente Gabriel García Moreno, estableció que eran ciudadanos aquellos quienes practicaban la religión católica y destacó la supremacía de la Iglesia Católica. Por otro lado, con la Constitución de 1906, el presidente Eloy Alfaro separó a la Iglesia del Estado, reconoció los principios civiles, estableció la educación laica, consagró las libertades y los derechos ciudadanos. Esta constitución legitimó los principios de la primera generación. Las constituciones del siglo XIX presentaron una tendencia conservadora respecto a la estructura del Estado. De esta manera, en todas ellas se manifestaron las divisiones de poderes como ejecutivo, legislativo y judicial. Es importante destacar los aportes de la Constitución de 1929 inspirada en la Revolución Juliana de 1925, la cual introdujo tres formas significativas: el reconocimiento de derechos y garantías laborales, que a partir de 1938 sería parte del Código de Trabajo. Se otorgaron nuevas responsabilidades al Estado en cuanto al manejo económico, presupuesto, Fondo General del Estado y Reserva del Tesoro. Y se impuso la reforma agraria y el concepto de responsabilidad social de la propiedad. La Constitución en 1929. Se eliminó el presidencialismo y el ejercicio despótico del poder. La soberanía radicaba en el pueblo y no en la nación. El poder ejecutivo lo ejercía un ciudadano con el título de presidente de la República. A partir de la Revolución Juliana surgieron en 1926 el Partido Socialista, en 1931 el Partido Comunista, en 1944 se fundó la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en 1945 se crearon la Confederación de Trabajadores del Ecuador y la Federación Ecuatoriana de Indios. Ojo, el velasquismo de corte populista entre 1930 y 1949 fue responsable de la politización de la vida social. Nuevos actores formaron parte del escenario político en Ecuador y de las élites no fueron las únicas que se enfrentaron entre sí. Se puede evidenciar que durante el siglo XX existieron varios ciclos políticos y vamos a verlos aquí. Por ejemplo, tenemos de 1925 a 1931 las transformaciones julianas, ¿sí? Inestabilidad gubernamental de 1931 a 1948. De 1948 a 1960 había una estabilidad alternante. Gobiernos frente a un desarrollo modernizante de 1960 a 1972. Y del 72 al 79 dictaduras petroleras desarrollistas. Y terminamos con la búsqueda de la hegemonía estatal del 79 hasta el 2006. La Constitución de 1945 inauguró el constitucionalismo social en el país y constituyó el más importante hito del proceso histórico político, proporcionando una organización normativa de la institucionalidad estatal sobre las bases democráticas y facultades reales en los campos económico y social, en oposición al tradicionalismo político, liberal conservador, encarnado en el liberalismo jurídico meramente formal, políticamente despótico y antidemocrático. En la Constitución se estableció el Congreso unicameral, con la representación de diputados y senadores. Se crearon formas de control sobre la función ejecutiva. Se establecieron los mecanismos de control de la función legislativa sobre la ejecutiva. Se creó la Comisión Legislativa Permanente. Se suprimió el Consejo de Estado. Obtuvo autonomía. Se creó la Contraloría General de la Nación y se promovió un régimen de partidos políticos.
En 1967, la Constitución mantuvo las conquistas respecto a los derechos individuales, sociales y económicos que se habían establecido con anterioridad. La Junta Nacional de Planificación consolidó su papel en la planificación del Estado. Se mantuvo la reforma agraria introduciendo la responsabilidad estatal de indemnizaciones a quienes hubieran sido afectados. La Constitución de 1979 estableció un parlamento ágil, fortaleció al Ejecutivo e impulsó la organización planificada de una economía de mercado de manera equitativa y redistributiva de la riqueza. Se identificaron cuatro sectores estratégicos de la economía: público, mixto, comunitario o de autogestión y el privado. La Constitución de 1998 propuso una reforma profunda de la Constitución. En esta Constitución se establece el Estado social de derecho, ¿sí?, que reconoce a Ecuador multiétnico y pluricultural. Amplió los derechos y las garantías constitucionales, incorporando los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas y negras, los derechos del ambiente y de los consumidores. Respecto de la organización y la estructura del Estado, la planificación del desarrollo económico y social se convirtió en un aspecto técnico de las políticas públicas. Perdiendo su rol e importancia anterior, esta constitución restringió y debilitó la organización. Institucionalidad del Estado. Vamos al siglo XXI. La Constitución del 2008, promulgada en Montecristi, incorporó el modelo del buen vivir como una alternativa válida a los patrones económicos, sociales y políticos occidentales que han sido aplicados tradicionalmente en el Ecuador, inspirada en el pensamiento y visión de los pueblos andinos y amazónicos. Para ello, la comunidad es de la base de la organización social y los procesos económicos se fundan en la redistribución de productos. La reciprocidad es el principio de las relaciones con otros seres humanos. La naturaleza y la comunidad, acorde con los ciclos de la naturaleza, se da fundamental importancia a la tierra, los alimentos y la vida. El concepto del buen vivir fue incluido en la Constitución con el afán de aplicar un nuevo modelo de Estado considerando la plurinacionalidad del Ecuador y con la intención de construir una sociedad que se ajusta y en las acciones del Estado se enfoquen en los seres humanos y la vida. Estos postulados constan en el Socialismo del Buen Vivir, Plan Nacional del Buen Vivir, que se hizo en el 2013 al 2017.